Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana, este domingo de la mañana. Dios bendiga a cada uno en este programa, en los últimos tiempos del Templo Cristo Viene, Manzana 7, lote 5, con el pastor Juan Sánchez Bolaños. Estamos predicando la palabra de Dios. Dios lo bendiga este 2019 a todo el radio escucha, radio oyente, hasta donde llegue esta señal. Lo estamos felicitando, lo estamos deseando un buen año. He estado oyendo que los que han venido a predicar han estado deseando un 2019 mejor, nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos deseos de avanzar en el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, felicitación a todos los que han predicado el Evangelio, a todos los que vienen a participar aprovechando esta radio, este medio que Dios ha puesto para que el Evangelio sea predicado, para que alguien lo conozca, para que alguien llegue a los pies de Jesucristo, para que alguien en la situación que se encuentre pueda escuchar una palabra de aliento. Fíjese que en el tiempo que tengo de venir a la radio, me he dado cuenta que mucha gente empieza a conocer la Radio Fe, donde andamos trabajando. A veces ponemos la radio o a gente que no sabe le ayudamos a instalarla, o le ayudamos a conectarla al modular para que oiga la radio, y ha sido de grande bendición en esta ciudad y hasta donde se alcance. Que Dios bendiga este 2019. Son mis mejores deseos como pastor, el pastor Juan Sánchez Bolaños del Templo Cristo Viene. Dios bendiga a todos en general. Esta mañana vamos a predicar la palabra de Dios. Hasta donde llegue este sonido, vamos a abrir la Biblia. Usted tiene una Biblia por ahí. Yo quiero llevarlo a leer la Biblia. A mí me gusta citar la Biblia un poco. La Biblia es el sostén de la palabra. A veces habemos predicadores que hablamos muchas cosas muy bonitas y aplicamos muchas cosas, pero nomás decimos la Biblia dice, pero nunca citamos la Biblia. Y qué importante es el fundamento y el sustento de la Biblia y leerlo como está. Pues esta mañana lo invito con todo mi corazón a abrir la escritura allí en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 23. Romanos 15, 23, en el nombre de Jesús. Y vamos a leerlo de esta manera. Dice Romanos 15, 23. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campos en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, bendicemos el oído. Bendicemos el oído, el sentido, el corazón de todo oyente. Que tu palabra pueda entrar y romper cadenas, ataduras, y hacernos comprender la gran verdad del Evangelio. En esta mañana, querido Espíritu Santo, como usted sabe hacerlo, hágalo, mi Señor, para bien de la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice, 2 años. Hoy le hemos puesto al tema 2 años perdidos. Dice la historia, déjeme contarle, dice la historia que Alejandro el Grande, un gran conquistador, según la historia, según la Biblia da referencias, este hombre era un gran conquistador. Y dice la escritura, dice la historia, y la escritura también menciona de él, que conquistó muchos pueblos alrededor, y llegó un momento que ya no halló más que conquistar. Dice que ese hombre se puso a llorar, y cuando le preguntaron por qué llora, y él les dijo: es que ya no hay más reinos que conquistar. Todo lo había conquistado y no había uno más, y él quería seguir conquistando. Esta persona tenía un espíritu conquistador, un espíritu de lucha, un espíritu de gloria, un espíritu de conquista en los tiempos en que él vivió, y así se vivía.
Y déjeme hablarle de este hombre, el apóstol Pablo, parecido el apóstol Pablo, que dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 23, dice, ya no tengo campos, dice, ya no tengo campos, se acabó el lugar, ya no hay lugar aquí para predicar. El apóstol Pablo había tenido 3 viajes misioneros, o 2, algo así, o 3, y había llenado toda esa región del evangelio, predicando la palabra de Dios, esforzándose, era incansable, con un espíritu incansable de conquista, un espíritu de evangelización como nunca se ha visto. Solamente unos cuantos hombres lo han podido experimentar. Este gran misionero, el apóstol Pablo, ya no encontró, dice la Escritura en el versículo 23, no teniendo más campos en estas regiones. Se acabaron los campos, se acabaron los lugares. Dice que todo lo había llenado del conocimiento y del evangelio de Jesucristo. Había conquistado y había hecho una conquista tremenda. Había edificado iglesias, obras de iglesias y un grande pueblo. Era el número 1, el mejor en ese tiempo, que había, dice la Escritura, que él dijo muy claro, nada he sido menor a los demás apóstoles. Sin embargo, los campos se habían acabado y él escribe una carta y dice, voy a ir con ustedes, aquí se acabaron los campos, pienso ir a España. El apóstol Pablo, cuando se acaba los lugares, los campos, porque ya todo lo ha sembrado, dice el apóstol Pablo, voy a España, está por lanzar un proyecto para llegar a España, para llegar a Roma, para llegar a Italia tal vez, para llegar a otros lugares con el evangelio de Jesucristo. Y él está lanzando un proyecto, dice, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a ministrar a los santos, voy a volver y me voy para España. Eran los pensamientos del apóstol Pablo. Él tenía planes de ir a España. Cuando el apóstol Pablo se va a Jerusalén, dice que llega a Jerusalén y estando adorando en el templo lo apresan y lo meten a la cárcel. Y el apóstol Pablo estuvo preso en la cárcel 2 años. Yo le he puesto el tema 2 años perdidos. ¿Por qué 2 años perdidos? Porque para un hombre como el apóstol Pablo, 2 años eran algo especial. Para él 2 años era una iglesia. Para él 2 años era algo que no podía perder. Y encerrado en la cárcel, la Biblia dice que 2 años el apóstol Pablo está en el anonimato, está allí, no se comenta. Dice que pasado 2 años, para Pablo fue una pérdida grande perder 2 años de su vida. Déjeme decirle qué hermoso es cuando el evangelio te duele, cuando el evangelio te arde por dentro de tu corazón y quieres hacer algo para Dios. No escatimas recursos, no escatimas tiempo, no escatimas momentos, no escatimas la familia. No, para ti la vista del evangelio, tu vista está puesta en el evangelio. Los años corren, los años avanzan, el reloj no se detiene y la vida se acaba. Y para un hombre como este, hombre ejemplar, 2 años era una angustia, estar atrapado en una cárcel, en el anonimato, sin poder salir adelante para llevar el evangelio de Jesucristo. Déjeme decirle, a veces tenemos de meditar en el gran fervor de este hombre. Como alguien escribió en un libro, el hombre que hizo famoso a Jesucristo. Por ahí salió un libro de los libros cristianos. ¿Por qué razón? Porque una y otra vez el apóstol Pablo puso el nombre de Jesús en alto en cualquier situación, problema, dificultad, ciudad o pueblo o situación que se encontró. Siempre Jesús estuvo puesto en alto en la vida de este hombre. Para Pablo fue una pérdida. ¿Qué hubiera hecho Pablo en esos 2 años? La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia, en el libro de los Hechos 19, 10, dice de esta manera: y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia,
Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Déjeme decirle, en Corintio el apóstol Pablo duró dice la Biblia, 2 años. De manera que en esos 2 años levantó la iglesia de Corintios. Los historiadores dicen, los eruditos de la Biblia, los que escudriñan la Biblia más profundo, dicen que la iglesia de Corintios es la iglesia de los gigantes. La iglesia donde se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Interpretación de lenguas, profecía, milagros, señales, prodigios. Todos los dones del Espíritu Santo estaban en la iglesia de Corintio. ¿Qué los llevó a experimentar este avivamiento tremendo del Espíritu Santo? Fue la vida de Pablo. Pablo no perdió el tiempo. Pablo no pierde el tiempo como nosotros. El apóstol Pablo le bastó 2 años para levantar la iglesia más grande del libro de los Hechos, la iglesia de Corintios, la iglesia de los gigantes, la iglesia de los dones del Espíritu Santo. Y la enseñanza profunda que encierra Corintios se encuentra en ese libro, en la iglesia de Corinto. Amado hermano, muchos hablaban lenguas. Eran muchos miembros y muchos hablaban lenguas. Hoy hay gente que predica la palabra y dice: si alguien habla en lenguas, que se calle. Le hablan 3 y los quiere callar. Déjenlos que hablen en lenguas, están hablando con Dios. Quieren aplicar la Biblia a 2 o 4 o 5 que hablan en lenguas cuando Dios los toca, porque a unos ni siquiera saben lo que es tener el don de lenguas. Y déjeme decirle, y los quieren callar, porque la Biblia dice: no, mi amigo, no, mi hermano, póngase a meditar. La iglesia de Corintios era una iglesia donde casi todos hablaban lenguas. Muchos miraban visiones, muchos oían la palabra, otros eran profetas, otros eran... Bueno, todos los ministerios están en la iglesia de Corintios. Creció a gran manera, y lo más extraordinario es que le bastó a Pablo 2 años. Habemos pastores que llevamos años y años y ni siquiera llegamos de perdido a la de la Odisea. Amado hermano, dispensen, pero es la verdad. Aleluya. Déjeme decirle que 2 años le bastaron al apóstol Pablo. La iglesia creció de tal manera que hoy podemos leer una de las historias más bonitas. Ahora, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 11, dice de esta manera: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amado hermano, 2 años en Éfeso y 1 año 6 meses en Corintio. Dejé aclararle, me había equivocado. 2 años en Éfeso y 1 año 6 meses en Corintio. Eso era el tiempo que Pablo se llevaba para levantar una iglesia, para que produjera. Cuando el apóstol Pablo empezaba a predicar el evangelio en un lugar o en un pueblo, lo primero que hacía era levantar ancianos, levantar diáconos, levantar pilares, levantar columnas, levantar gente apta, porque el pensamiento de él era viajar a otro lugar. No el pensamiento que hoy ha atrapado a mucha gente, sino el pensamiento misionero que tenía el apóstol Pablo. 2 años, 1 año, 6 meses era lo que él invertía y levantaba una iglesia poderosa en cualquier lugar donde él se ponía a predicar el evangelio. Esto es algo que nos debemos de meditar. Esto es algo que debemos de reconocer, lo que la Biblia dice. Amado hermano, ahora Pablo probó que podía lograr grandes cosas en 2 años. 2 años. Yo estaba viendo en la palabra de Dios, 2 años le bastaban, 1 año, 6 meses le bastaban al apóstol para levantar una iglesia grandísima, y no nomás llena de gente, llena del poder y los dones del Espíritu Santo. Si Pablo hubiera estado libre, tal vez hubiera levantado otra iglesia. Por eso yo le pongo aquí la iglesia perdida. La iglesia perdida de los 2 años. En 2 años que estuvo en la cárcel, Pablo hubiera podido levantar otra iglesia.
¿Dónde está esa iglesia? No tiene nombre porque 2 años estuvo en la cárcel. Si Pablo hubiera estado libre, tal vez hubiera viajado a Roma 2 años antes o a España 2 años antes y lanzar un proyecto, dado que ya no había campos, según Romanos 15:23, para predicar el evangelio donde él estaba. Amado hermano, cuando veo yo esto en la Biblia y cuando analizo la vida de nosotros como los pastores, a veces es de pena, lamentablemente. ¿Cuánto tardamos nosotros en levantar una obra? Y muchos de los pastores nos moremos en la obra con 10 gentes. Es triste y lamentable, pero es la verdad. Qué lejos andamos de aquel hombre, Pablo, de oración. Déjeme decirle, estaba yo leyendo en el libro de un libro de Paul Yowicho de Corea. Dice que fue al oriente, allá los orientales son muy diferentes, pues él vive allá y fue a una de esas regiones y lo invitaron a dar una conferencia, y las iglesias no pasaban de 100, 200 miembros, 30 miembros, y él les dijo: les voy a mandar una miembro de mi iglesia, la que menos puede, la más pequeña, la que desempeña menos, y les voy a mostrar que aquí se va a levantar una iglesia, y les voy a mostrar que el evangelio crece porque crece. Ustedes están en la mentalidad de que ya la gente no se convierte. Él tenía un proyecto. Qué bonito es cuando los pastores lanzan proyectos, cuando ven las finanzas no como dueños de las finanzas, sino como administradores de las finanzas del Señor. Porque hoy en día muchos se creen dueños, y la Biblia nunca dice que tú eres el dueño. La Biblia dice: trae a la casa de Dios y habrá alimento en mi casa. Amado hermano, entonces él lanzó un proyecto. Él manda una de sus misioneras a esos lugares de orientales donde él es. Le paga todo el salario de un año para que vaya a levantar una obra. Y le dijo: en un año levanta la iglesia, y en 2 años la iglesia la mantiene. Y esta mujer fue, llevaba el salario de un año, llegó, encontró una zona, y lo primero que hizo fue orar y ayunar. Luego empezó a buscar, según el proyecto de él, gente enferma, que tuviera cáncer, que tuviera enfermedades, gente postrada en la cama. Y Dios empezó a sanar la gente que estaba enferma, y la empezó a traer a la misión. Y trajo a otro que estaba enfermo a la misión, y trajo a otro que estaba enfermo. Y al año ella tenía una congregación más grande que los pastores de ese lugar, y la iglesia se estaba haciendo cargo de ella. Déjeme decirle, esto es lanzar proyectos, esto es invertir en la obra de Dios. Lamentablemente, y aunque me duele decirlo, habemos muchos pastores que lo que hacemos es engordar las cuentas en los bancos, tener los mejores colegios, los mejores doctores y las mejores despensas. Amado hermano, mientras las finanzas que llegan son para la obra de Dios, son para invertir, son para apoyar, son para lanzar proyectos, son para levantar empresas en el evangelio que pongan el nombre de Jesús en alto. Este es el Cristo que yo conozco en las finanzas. Lamentablemente vemos muchas cosas diferentes en el tiempo en que vivimos. Imagínense con toda la tecnología que hay hoy en día, Pablo estuviera predicando en la radio. Amén. Estuviera predicando, estuviera usando todo lo posible. Si así a pie no lo paraban, imagínense ahora, fuera imparable. Y él hubiera puesto una cátedra a todos los grandes mega iglesias que hay hoy en día. Porque el apóstol Pablo no levantó una mega iglesia para vivir en ella como un palacio. Sembró y dijo: yo sembré, Apolo regó y Dios dio el crecimiento. Y su vida era sembrar, levantar, construir, y que otros siguieran la obra que él empezó. Por eso para el apóstol Pablo 2 años perdidos era una iglesia perdida. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaría? No sé. Pero me imagino que debería estar en la Biblia y se perdió porque él fue preso. Ahora,
Déjeme decirle, dice la Biblia que al no tener más campos, al cabo de 2 años, Pablo fue llevado a Roma. En Roma no había nada que lo acusara. Dijeron, aquí no ha llegado nadie te acusa. Y la Biblia dice en Hechos 28:30, la Biblia dice en Hechos 28:30, dice de esta manera: 28:30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuántos años? 2 años. Qué importante es cuando un misionero o alguien se propone una cosa. 2 años tengo que levantar una iglesia. Imagínate cuántos años llevamos el evangelio predicado. A veces levantamos una y nos vamos de un lugar y se desbarata y ya tenemos otra más allá. Y lo que vamos dejando son puras iglesias vacías. Porque a veces existe, déjeme decirle, y lamentablemente existe en el pastorado una envidia. Me va a quitar la iglesia. Me va a despojar de pastor. Dios lo usa más y al rato me va a quitar la gente, como que si ya nomás esa gente hubiera. Un día me dijo un hombre a mí: voy a llevarme todos los miembros de la iglesia, pastor, para que se le quite. Dije: lléveselos, acabo que hay más, ni que nomás eso subiera. Ándele, lléveselos. Amado hermano, eso a mí no me espanta, eso a mí no me quita el sueño. Hay muchos lugares donde predicar, en las calles. Hay muchos lugares donde predicar, donde haya gente, hay evangelismo. Pero hay gente que se ha entornado en un lugar y no quiere salir de allí. Déjeme decirle, lamentablemente vivimos este evangelismo ya perdido, acomodado en la sociedad. No, mi amigo. 2 años dice que estuvo en Roma predicando. Y toda la gente iba hasta Roma para oír al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los ejemplos más tremendos de evangelismo. Creo que para mí es el número 1 sobre los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque fue incansable, porque nadie lo detuvo. Cuando el apóstol Pablo se paraba en las congregaciones o cuando él abría su corazón, les decía: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, y su espalda estaba cicatrizada por tanto latigazo que le dieron en su vida por predicar el evangelio. En su cuerpo estaba apedreado, golpeado, latigado, y sin embargo nada lo detenía. Para él era un privilegio sufrir por el evangelio de Cristo. Amado hermano, lamentablemente hoy en día estamos muy lejos del evangelio que vivieron estos hombres de Dios. Este hombre para mí es especial. Para mí este hombre es un ejemplo que lamentablemente no le llegamos ni a los talones, amado hermano. Ni siquiera desatamos la correa de su zapato. Dice la Biblia que aún en Filemón 1:10, dice la Biblia que estando ya preso en sus últimos años, engendró a Onésimo. Y él le llama engendrar. Dice: tuve a mi hijo Onésimo en mis prisiones. Y está orgulloso. Está orgulloso de haber dado a luz a uno todavía en sus prisiones. Amado hermano, esta mañana yo quiero que tú medites. Yo quiero que tú veas el evangelio. Yo quiero que tú veas la vida como debe verla el ministro de Dios. Y que la iglesia pueda ver la vida cristiana como debe de verse. Que tú no te debes a ti mismo, que todo lo que tienes no es tuyo, que le diste la vida y el alma a Jesucristo, y que nada te pertenece, que eres esclavo de Jesucristo. Déjame contarte esto. Yo como pastor he pasado por cosas difíciles en la vida y necesidades también. Déjame decirte, yo nunca he tenido dinero. Toda mi vida he batallado.
pero esa es mi vida y nadie me la va a quitar. Tengo a Jesucristo. Pero uno aprende en el caminar de la vida. Y no nomás invierte uno la vida, sino la edad, sino las finanzas. Y déjame decirte, a veces cuando yo estaba en Betel, primero estuve en un movimiento que se llamaba Betel. Nos decían, hermanos, vamos a cooperar 100 pesos para la comida. Y yo siempre decía, no tengo. Cuando estábamos en Camino del Rey, hermano, vamos a cooperar 100 pesos, 150 para la comida de las confraternidades. Es que no tengo. Y en verdad, yo estaba batallando y no tenía. Pero déjame decirte, un día orando, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿cómo quieres que te ayude si no me pides ayuda? Tú arreglas el problema, tú lo arreglas. Cuando te piden una cooperación, tú dices no tengo y arreglas el problema y no me tomas en cuenta a mí. ¿Por qué no me dices a mí? Yo te puedo suplir, yo puedo provocar para que pagues. Mi palabra dice, ve y saca un pez, un pescado y sácale una moneda y págales. ¿O no lees mi Biblia? Si yo pagué, ¿tú quién eres para no pagar? Entonces yo empecé a orar, le digo, pues dame. Y Dios me empezó a dar para pagar lo que me pedían en el compañerismo. Y aprendí. Un día me llega el recibo caro de la luz. Llegó caro. Y hay gente que pega el grito. Y yo estoy, no hombre, Señor, me llegó de 350 y me llegaba de 200. Y el Señor habla a mi corazón y me dice, págalo. Yo te di, ahí tienes. Y yo le digo, no, pues sí tengo, entonces páguelo. Y ya voy y lo pago. Y de entonces aprendí que a veces nosotros ahí andamos con pequeñeces. Dios te ha suplido, te ha dado, te ha bendecido y todavía le estás llorando, amado hermano, por favor. ¿Qué Cristo tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Pues no alardeamos de que Dios suple, de que Dios da y que Dios bendice. Pues entonces son puras mentiras lo que decimos. Por favor, mi hermano, vergüenza nos había de dar. Ponemos en vergüenza al Señor Jesucristo. No, mi amigo, en el Evangelio se invierte la edad, se invierte la vida, se invierte en los muebles, se invierte todo lo que hay a nuestro alcance para predicar a Jesucristo. Los zapatos se acabaron, bueno, se acabaron. Pues no hay dinero, me voy de ray. Pues se desbarató el carro, pues a ver cómo le hago. Pero a veces tenemos que sacar la casta de un hombre como este. Nosotros todos la queremos fácil. No, mi amigo. Yo quiero decirle esta mañana, ¿qué hacemos nosotros? Hemos perdido muchas. Hemos perdido muchos años. Hace poco pasé por una iglesia allí por la avenida La Paz, un solar muy grande. Y me paro en la barda de ese solar. Y tal solar grande ahí en tal canal. Y yo me pongo a meditar, mira qué grande está este terreno. Si yo fuera pastor de este lugar, lanzaría cada 15 días un evento al aire libre para que la gente oyera el Evangelio. Pero está olvidado, enmontado. Y me pongo a meditar. La organización que trabaja aquí no piensa como yo. Amado hermano, yo estoy en una iglesia donde nomás tengo el puro solar. Yo digo, ¿cómo no tengo un espacio para lanzar campañas al aire libre? Amado hermano, yo siempre estoy pensando en qué hacer. No, mi amigo, mi hermano, hay mucha gente que le pasa como el pastor que fue a la iglesia, un pastor que llevaba a su iglesia al mar. Y cada año organizaba 2 o 3 veces al mar y ahí va toda la gente. Allá por Veracruz. Oiga, hay un día que los asaltan, le robaron toda la ropa y los dejaron en pura ropa de mar. Y les preguntan de la policía, ¿por qué vienen así? Dijo, pues nos robaron todo. Nos dejaron todos sin maletas, sin nada. Miren, nomás dejaron nomás lo que traemos en el agua. Y después le dicen al pastor, pastor, ¿cuándo va al mar? Dice, no, ya no voy para allá. Pues, ¿qué anda haciendo por allá? Dios no lo llamó a andar en el mar. Jesús fue al mar para predicar. Hemos hecho cosas que a veces no son correctas, lamentablemente.
Pero yo pregunto hoy, ¿y sabe por qué estoy predicando esto? Porque yo estaba meditando sobre esto. Y he oído toda la semana que han estado predicando sobre nuevos proyectos, nuevas visiones, los que vienen a Radio Fe, nuevas metas. No lo lograste hasta el 18, el 19 es el mejor. Y cada que cruzamos el año, el 19 es el mejor, y luego el 20 es el mejor, y así nos lo vamos a llevar hasta que se nos acabe la vida. Y yo pregunto, si Dios nos deja 2 años más, ¿qué haríamos por Cristo? ¿Seguiremos viendo la iglesia igual, olvidada, con unos cuantos miembros? ¿Qué va a pasar? ¿Haríamos nuevas metas? ¿Tendríamos nuevos proyectos? 2 años perdidos para el apóstol Pablo fue algo doloroso, algo que me imagino que nunca se le iba a olvidar, porque 2 años para él eran primordiales. 2 años para él significaban un campo nuevo. 2 años para él significaban muchos llegando a los pies de Cristo, muchos pastores, diáconos, ancianos en una iglesia. Para él era primordial el tiempo se le acababa, los años avanzaban, la edad se acercaba a la vejez, y para él 2 años eran primordiales. Ahora yo pregunto, ¿y para nosotros? 2 años, ¿qué van a hacer para nosotros? ¿En verdad habrá un cambio en 2 años? ¿En verdad será diferente? ¿O seguiremos iguales? En verdad yo he pasado por muchos lugares, y hace tiempo pasé y sigue igual, vuelvo a pasar y sigue igual, y a veces en vez de ir para arriba vamos para abajo. ¿En cuál cárcel estamos? ¿En la que estuvo Pablo, donde no podía hacer nada? ¿En la cárcel del mundo, en la cárcel de la vida, o en la cárcel de los afanes de este mundo? ¿En cuál cárcel estamos nosotros? ¿Cuántos años estamos perdiendo? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Nos duele? Yo pregunto, ¿nos duele? A veces ya no nos duele. He oído a mucha gente decir, la gente ya no quiere convertirse. Hermanos, la Biblia dice que son pocos los que se salvan. Hermanos, la Biblia dice que el camino es angosto. Hermano, la Biblia dice que la puerta es angosta. Hermano, la gente se está apartando. Inclusive hay un canto por ahí que cantaba Tony Sauceda, que dice: y las ovejas andan perdidas y los pastores no las pueden juntar. Hasta ahí hemos llegado en esa mentalidad de que los pastores ya no podemos. Y Tony Sauceda cantaba ese canto. Y no anda muy lejos de realidad. Creo que andamos a veces más perdidos nosotros que las ovejas. Más perdidos en esa vida íntima con Cristo. En esa vida relacionada con Jesús. En esa vida de comunión con Jesucristo. Déjeme decirle, esta mañana yo le pregunto, ¿le duele su iglesia? A mí me duele. ¿Le duele el tiempo que ha perdido? A mí me duele. Porque todavía no he alcanzado las metas que yo me he propuesto en la vida. Y sí me duele. Y eso me duele más que las finanzas, me duele más que todo. Perder el tiempo es una de las cosas que más me duele. Y lamentablemente muchos vamos en ese barco. Yo te quiero preguntar a ti, aún a los que están en la banca, ¿te duele el tiempo? ¿Quisieras hacer algo para Dios? ¿Quisieras predicar el Evangelio? ¿Quisieras conquistar este mundo maravilloso de la administración de Dios? No tengas miedo. ¿Cuánto tiempo has perdido en la banca también? ¿Cuánto tiempo has perdido y aún Dios te está llamando? Esta mañana yo te invito a que medites en esta palabra. 2 años perdidos. Una iglesia perdida en la vida de Pablo, que tal vez fue algo que nunca se le olvidó y a nosotros se nos ha olvidado. Yo te invito esta mañana, medita en la palabra. Te amo en el amor de Cristo, pastor. Te amo.
Pero a veces las verdades calan. Cuando llega un predicador que predica duro y me hiere hasta adentro, pero en el fondo le digo, sigue hablando porque me estás sanando, me estás ayudando y me estás volviendo a la vida. No importa que me duela, pero es la verdad. Más vale un dolor a tiempo que un dolor después. Yo te amo en el amor de Cristo y quiero que usted y yo luchemos este año de una manera eficaz, viendo no nuestro bien, viendo no nuestro beneficio, viendo no nuestras finanzas, viendo no nuestra comodidad, sino viendo lo que podemos hacer para que Jesucristo pueda alcanzar muchas más almas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén.